Gracias, muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Fíjense que creo yo que les tocó a los que están haciendo su preparación y a todos nosotros los médicos nos tocó vivir algo muy interesante porque realmente en general a nadie le toca vivir tanto y los quiero felicitar porque van a aprender mucho con esta enfermedad. Estamos aprendiendo mucho. Fíjense que la medicina no había avanzado tan rápido en tantas cosas en tan poco tiempo. Y fíjense que creo yo, soy un convencido de que esta enfermedad nos ha mostrado varios retos, además de los personales. Y entre ellos es que la medicina científica que ustedes están aprendiendo debe de prevalecer sobre los mitos que van a existir. Y esta enfermedad ha generado muchos mitos y va a seguir generando mitos. Y la medicina científica tiene que prevalecer sobre eso. Y mi invitación sobre esto es que todos los días pongan en tela de juicio lo que aprendieron el día de hoy, porque probablemente mañana sea diferente. Pero eso no significa que las opciones que tenemos el día de hoy sean más malas o sean más peligrosas. Y esto es muy importante porque la gente depende mucho de nuestras decisiones para tomar sus propias decisiones, ¿no? Y por ejemplo, ustedes lo están viviendo ahorita con el sistema de vacunación para COVID y todos ustedes lo van a estar viviendo con ventilación mecánica y con tratamientos y con todo. Yo le quiero agradecer pues al doctor Carranza la invitación y pues sin más vamos a platicar. COVID-19 nos trajo muchas preguntas. Y muchas preguntas que nosotros creíamos que ya teníamos la respuesta, ¿no? Entonces, COVID-19 es una enfermedad que afectó todos los niveles de la atención, desde la atención más básica hasta la atención más especializada, y aceleró procesos que normalmente creíamos que no se deberían de acelerar. Adelante. Entonces, este es mi hospital, el segundo hospital COVID más grande aquí en la ciudad, después de la 110. Llegamos a ser un hospital 100% COVID, los 11 pisos llegaron a ser COVID. Y bueno, pues nuestra unidad de cuidados intensivos, una unidad muy pequeña, fíjense, una unidad de apenas 6 camas, pues fuimos totalmente COVID. Ya tenemos más o menos un mes que ya no somos COVID y de haber tenido las 350 camas sensables, 500 camas no sensables, de haber sido COVID totalmente, ahorita nada más tenemos una ocupación COVID aproximadamente de 20 a 30 pacientes por día. La que sigue. Me imagino pues todos sabemos pues que COVID nos afectó todo el sistema de salud y todos los hospitales llegamos a tener COVID y teníamos que estar preparados para esta enfermedad. Les quiero platicar que esto es nuestra unidad de cuidados intensivos antes del COVID, ¿no? Más o menos nosotros teníamos 30 ingresos mensuales. De estos ingresos mensuales, aproximadamente el 40% venían del área de hospitalización y bueno, de estos pacientes, el 65% requiere ventilación mecánica avanzada. Hay que tener en cuenta que las unidades de cuidados intensivos e intermedios, los pacientes que tienen son pacientes que requieren una ventilación un poco más avanzada que los que podemos tener en hospitalización, teóricamente. ¿Por qué digo teóricamente? Porque en el caso de COVID-19, tan grave estaba el de terapia intensiva como el que estaba en piso y tenía los mismos requerimientos de ventilación mecánica. Y tuvimos que adaptar todo lo que es la estrategia de la ventilación en áreas fuera de las unidades de cuidados intensivos. Todos sabemos que el COVID genera una enfermedad que es el SIRA o el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y definitivamente sabemos cuántos desarrollan SIRA dentro de la unidad de cuidados intensivos. Pero fuera de la unidad de cuidados intensivos no lo conocemos, no hay unos datos que sean totalmente fiables. Pero lo que sí sabemos es que lo más seguro es que en COVID-19 el 99% de los pacientes que estaban fuera de la unidad de cuidados intensivos tenían SIRA. Pero ustedes van a leer mucho que este SIRA
era totalmente diferente al SIDA que veíamos desde hace mucho tiempo. Bueno, pues ¿quién nos recordará? Yo les recomiendo que este artículo lo guarden. Hay un artículo que yo guardo con mucho recelo. Bueno, hay varios, pero uno de ellos es de la primera clasificación de Apache que se hizo. Ese lo tengo muy bien guardado porque, bueno, pues soy intensivista además. Y hay artículos que se van a convertir en algo muy importante, que nos van a volver a recordar todo lo que hemos aprendido y para qué estamos hechos. Y este es uno de ellos, ténganlo. Fue el artículo que salió de Wuhan, donde se describieron los primeros casos de COVID. Y también les quiero decir otra cosa muy bonita, para los que nos gusta la investigación. Es una simple y sencilla descripción de casos. O sea, todos queremos, cuando tenemos en la cabeza la investigación, todos tenemos ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego o triple ciego. Pero en el caso de una patología como COVID-19, el primer ensayo clínico bien hecho fue una descripción de casos en el New England, descrito el año pasado, donde se describió todo el comportamiento de la enfermedad que pasó en Wuhan. Y esto fue en los primeros meses del año pasado. Entonces no hay que hacerle el feo a lo que podemos hacer en nuestras unidades, y específicamente una descripción de casos es muy buena. Bueno, adelante. ¿Qué sabemos? Sabemos que COVID-19, la gran mayoría de los pacientes no requieren mucho más que un soporte sencillo y una orientación médica. Y también sabemos que el 5% de los pacientes se van a poner demasiado graves, que van a requerir ventilación mecánica. Y entonces, si sabemos que es muy poco el porcentaje de los pacientes que terminarán con ventilación mecánica, ¿por qué COVID-19 se convirtió en una patología tan difícil de manejar? Porque el problema, que ustedes también ya lo saben muy bien, es que COVID-19 se contagia extremadamente rápido. Contagia muy rápido a toda la población. Y entonces nos vamos a llenar de ese 5% en muy poco tiempo, ¿no? Que ya nos pasó, ¿no? Ya ven en enero lo que nos pasó, quienes nos tocó vivir. Y bueno, lo que vamos a platicar es precisamente el síndrome respiratorio que produce COVID con una neumonía severa o una neumonitis severa, ¿no? Bueno, adelante. Y bueno, definitivamente el tiempo promedio que debemos de esperar a que estos pacientes se van a empezar a complicar, ya sabemos que son de los 7 a los 10 días después del inicio de los síntomas. ¿Por qué es importante manejar esta información? Porque los pacientes que desarrollen SIDA lo van a desarrollar después del día 8 a después al día 10. Y los vamos a mantener con ventilación mecánica muy probablemente de 7 hasta 21 días. Eso significa que el paciente más o menos a la mitad de la ventilación mecánica es un paciente no infecto contagioso para el personal de salud. ¿Y por qué hago aquí un stop? Porque el personal de salud tenemos miedo de contagiarnos. Y aquí hay un mito. Y aquí hay el mito de que el paciente que está en ventilación mecánica, que ya tiene tiempo de evolución, que ya pasó los 18 a los 21 días, tenemos miedo que nos contagie. Y probablemente eso ya no sea una verdad. El problema es que ya no los tratamos igual porque nos da miedo. Entonces, estos cambios que se van a ir suscitando en la enfermedad, nosotros somos los primeros que los debemos de entender para no producir miedo en nuestro personal de enfermería, nuestros becarios, nuestro personal de laboratorio, los personales de rehabilitación, porque el paciente con COVID-19 depende de un equipo bien conformado y estructurado. Bueno, adelante. Entonces, volviendo otra vez al COVID-19, pues bueno, definitivamente en la gran mayoría de los pacientes en Wuhan que estuvieron hospitalizados, en más de una tercera parte de ellos se desarrolló ventilación mecánica. Esto es la primera descripción, hay que recordarla. Cada país tiene sus propias descripciones y sus propias estadísticas. Platicaremos de las de México posteriormente. Y bueno, ¿quién no se acuerda de esta gráfica? La primera gráfica que salió de COVID-19 con sus fases.
es un hecho que esta gráfica ya no es vigente. Ya sabemos en este momento que efectivamente hay una fase viral con 3 fases de la evolución de la enfermedad, pero que no es así de simple la forma como se traslapan. Y también sabemos que los fármacos y las intervenciones probablemente hay algo diferente. Y también hemos aprendido algo muy importante. Nosotros, en el área de la salud, nos enseñaron a trabajar en el estadio 2 y el estadio 3. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En ese estadio llegaron los enfermos. Los enfermos abarrotaron los hospitales cuando traían insuficiencia respiratoria. Abarrotaron las áreas de salud cuando había dificultad respiratoria. No lo hicieron cuando estaban asintomáticos o cuando un familiar tenía síntomas y el paciente no. Por lo tanto, no los descubrimos en la primera fase. Y esto es muy importante porque nuestro trabajo ya no tiene que ser en estas fases, tiene que ser en la primera. Y nuestro sistema de salud tiene que cambiar. Sin embargo, la ventilación mecánica se da entre la fase 2 y la fase 3. ¿Y por qué es también muy importante conocer esto? Porque la ventilación mecánica también es un tratamiento altamente efectivo, utilizado en el mejor momento de la enfermedad. Adelante. También esta del llama la deben de tener porque fue la primera descripción de cómo se hacía, aparentemente, cómo se replicaba el virus al momento que entraba a la célula. Las espigas se unen al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 y se mete a la célula. Y entonces empieza el proceso de replicación celular. Y aquí salieron los primeros puntos donde pudieran los medicamentos de aquella vez pudieran actuar. Si ustedes me dicen, doctor, esto ya no es real, es cierto, ya lopinavir, ritonavir ya no, pues algunos antivirales ya no, algunos anticuerpos monoclonales ya no, o sea, prácticamente muchos de estos prácticamente ya no. Pero lo que sí podemos saber es que entendimos cómo empezó el virus a hacer la replicación y el desarrollo de la respuesta inmunológica inflamatoria. Empezamos a ver estas radiografías y bueno, pues los que ya tenemos más de 10 años en esto, nos recordó a influenza H1N1. Pero había una diferencia muy curiosa, que podíamos ver pacientes con esta radiografía sentados en el área de urgencia. Y podíamos ver pacientes con H1N1 con esta radiografía que se estaban muriendo. Y la primera pregunta que nos hicimos es, ¿por qué hay una diferencia? ¿Por qué mi paciente con una infección viral como H1N1 tiene un índice de oxigenación menor a 100 y no puede ni hablar? ¿Y por qué este paciente con COVID-19 se rehúsa la ventilación mecánica con un índice de oxigenación tan bajo? ¿Qué hace de diferencia que este SIDA de COVID-19 sea totalmente diferente al otro? Adelante. Bueno, ya sabemos que el SIDA es una enfermedad altamente prevalente y que hay un subreporte de los casos. También ya sabemos que mucho del SIDA es severo y desgraciadamente el personal de salud no lo identificamos temprano. Adelante. Esta es una diapositiva, esta es una fotografía que salió en el New England también ya hace algunos años, salió en relación al SIDA y a su 50 aniversario. Y aquí lo importante de conocer el SIDA es que a diferencia de lo que creíamos que sabíamos, el SIDA está mediado por una gran respuesta inflamatoria que incluye mononucleares y polimononucleares. Pero además también el intersticio juega un gran papel en el desarrollo de la actividad inflamatoria. Y también algo que aprendimos hace algunos años es el papel de las microtrombosis en la vasculatura pulmonar. Esto que creíamos que lo teníamos ya controlado, adelante, COVID-19 nos vino a decir, aquí hay algo que no cuadra. Porque ese modelo anterior, en el momento del mayor edema alveolar,
tiene pulmones extremadamente duros y pulmones con muy mal intercambio de gases. Y COVID-19 dijo sí, pero no, porque yo puedo tener otros pulmones. Muy importante, también nosotros creíamos que podíamos definir el SIDA con diferentes estadios de acuerdo al índice de oxigenación y algunos síntomas que el paciente puede tener y cambios en la radiografía. Y entonces nosotros aprendimos que debíamos rápidamente de actuar en el momento que el paciente pasaba de un estado leve a un moderado en una estrategia altamente efectiva para la ventilación. Esa estrategia altamente efectiva teníamos que definirla. Y entonces empezaron a desarrollar una serie de protocolos para definir esa ventilación. Fuera ventilación invasiva o fuera no invasiva. ¿Sí? Pero esto es muy interesante y muy importante porque de alguna manera nos dio la herramienta para entender que debemos actuar temprano en la enfermedad. Adelante. COVID-19 nos enseñó que además de lo que ya conocíamos en el alvéolo, la participación de la vasculatura pulmonar es extremadamente importante. Y probablemente en COVID-19 es más importante que lo que esté pasando con el líquido que se fuga dentro del alvéolo. Y COVID-19 también nos enseñó que el intersticio pulmonar que todos creíamos que era algo con un movimiento estático y sencillo, no lo es. El intersticio tiene grandes funciones, entre ellos no nada más servir como un filtro de capilaridad, sino que además también tiene una función muy grande en el transporte de las proteínas. Y algo que creíamos que los poros del intersticio eran muy sencillos y que las proteínas podían pasar junto con el líquido, ya no es así porque el intersticio tiene cargas eléctricas también. Y esto nos vino a cambiar lo que creíamos del intersticio en la ventilación mecánica. Adelante. Entendimos, y esto es muy importante, que el paciente con hipoxemia, que desarrolla hipoxemia severa, puede tener dos fenotipos. El fenotipo de un pulmón totalmente duro, rígido, con un mal intercambio de gases. Y un pulmón que no está tan dañado, que es más elástico y que también tiene problema en el intercambio de gases. Y los dos cumplen con la misma definición de SIDA, pero se comportan totalmente diferentes. Adelante. ¿Quién no recuerda que teníamos pacientes con COVID-19 muy graves con esta radiografía, con la radiografía blanca, y que los pronábamos, les restringíamos líquidos, utilizábamos diuréticos inclusive, y el paciente algunos mejoraban, pero que también teníamos pacientes con índices de oxigenación muy malos, con un pulmón que no era rígido, y por más que los pronáramos, los volteábamos y los pacientes seguían igual. Y una radiografía que estaba no tan fea. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué este pulmón que tiene mucho líquido en el alvéolo, que tiene mucho edema, que tiene mucho intersticio, por qué es diferente de este si es la misma patología y cumple las mismas definiciones? ¿En dónde está la diferencia? Adelante. También nos enseñó COVID-19 otra cosa, que lo que conocemos todo por prono no era lo que conocíamos. Nosotros creímos que el prono era única y exclusivamente para el SIDA muy grave y que las estrategias de pronación eran estrategias muy difíciles de reproducir fuera de los cuidados intensivos. Y también nos enseñamos hace años que el prono era para un grupo muy pequeño de pacientes. Y COVID-19 nos vino a decir, el prono es para el paciente que requiere prono.
Y parece un pleonasmo, pero el paciente que requiere prono es el que requiere ventilarse. El que requiere ventilarse aunque no tenga un ventilador. Este estudio es un estudio muy interesante porque este es del primer estudio de ensayos aleatorizados doble ciego de pacientes no intubados que se pronaron. También entendimos que había una diferencia en los pacientes. Iba a haber pacientes que se les llaman respondedores y pacientes no respondedores. Y los pacientes respondedores son aquellos pacientes que conocíamos con el fenotipo H, ese paciente que tiene edema, ese paciente que al pronarlo se mueven los líquidos y nos permiten ventilar mejor. Y entonces entendimos que el paciente respondedor que no está intubado, que pronamos, mejora la oxigenación y se mantiene después de la maniobra de pronación. ¿Qué les quiero decir? La sesión se trata de maniobras de ventilación, invasiva y no invasiva. Y la primera maniobra no invasiva que debemos de intentar en un paciente con COVID-19 es pronarlo. Porque nos va a determinar si es un paciente que puede ser respondedor o no respondedor. Y como yo le digo a los residentes de urgencias, adelante, allá en la 46, ahora sí le van a ver los ojos al diablo, porque si es un no respondedor, entonces aguas, porque ese se va a poner como el diablo. Ok. Nuestra misión de la ventilación mecánica es asemejar los efectos naturales de la ventilación. Y eso no se les olvide. No se les olvide, porque es una herramienta que tiene que similar lo más natural que sea posible. No podemos permitir que un paciente adelante se esté peleando y tenga sincronía con el ventilador. En este momento, ninguno de nosotros está con asincronía. Por lo tanto, ningún paciente debe de tener asincronía. Y vamos a utilizar presión positiva. Y esto es muy importante. Vamos a manejar la ventilación con presiones. ¿Sí? Adelante. Bueno, quienes no lo conocen, este artículo tiene, pues yo creo que ustedes todavía no entraban a la Facultad de Medicina. Es un artículo del 2004 que salió, es el grupo del ARTS, el grupo de SIDA, que se creó desde el 2000 y desarrolló esta estrategia, que es un artículo muy interesante porque lo primero que dice es que no necesitas ser intensivista para hacer este camino. Número 2, lo único que necesitas es una tablita y pararte enfrente del enfermo y tu ventilador. Y le vas a ir moviendo a las presiones y le vas a ir moviendo a la fracción inspirada de oxígeno para que te dé un patrón de la ventilación. Y nos enseñó que no se requiere más que estar pegadito. Y nos enseñó que al igual de estrategias probadas como el ACLS, esto aplicándolo adecuadamente en escenarios fuera de la terapia intensiva son altamente efectivos. Es muy importante que lo tengan, lo reconozcan y lo conozcan. ¿Por qué? Porque con estos ustedes pueden manejar a un paciente que tiene SIDA y tiene COVID además. Adelante. Entonces ya sabíamos, en el 2016, en el 2015 y en el 2018 salieron las recomendaciones internacionales para el paciente que tiene SIDA. Y entonces, antes de COVID, claro, y ya sabíamos que vamos a manejar la ventilación mecánica con unos parámetros que hay que tratar de contener. Vamos a controlar el balance de los líquidos. Vamos a emplear bloqueo neuromuscular cuando sea necesario. Y vamos a utilizar la posición prono, pero vean lo que platicamos. Hace algunos años creíamos que el prono tenía que ir en este lugar. Ahora sabemos que el prono no debe de ir aquí. El prono ya debe de estar acá arriba. En COVID-19. Adelante. Y bueno, estas son las del 2017. También lo mismo, ¿no? Ventilación mecánica invasiva, pero además la recomendación, hey, actuemos antes de que el SIDA se ponga feo.
Actuemos cuando el SIRA tenga un intercambio de gases anormal, pero se encuentre leve. Y aquí es donde debemos de trabajar con estrategias como oxígeno de alto flujo y ventilación no invasiva. Adelante. Esta es la explicación del prono. Volteamos al paciente, la superficie más grande del pulmón queda hacia arriba, por un gradiente de presiones el líquido se va hacia la base y la porción más amplia pulmonar permite ventilar mejor, son áreas de menos famoso mismatch o cortocircuitos, y entonces el paciente mejora la ventilación. Esto es muy importante porque esta es la respuesta del por qué el prono sirve. Adelante. Y entonces las zonas al estar supino, las zonas de ventilación y perfusión son en la parte basal y cuando lo cambiamos queda en la parte prona. Claro que la parte intermedia siempre va a jugar un papel importante, ¿eh? Esto es muy, muy importante. Si a alguno de ustedes les gusta la intensiva, ya nos veremos y platicaremos de esta parte del medio. Pero en lo que podemos decir es que siempre tenemos que abogar por el prono. Adelante. Cuando cambiamos al paciente a la posición prono, es muy notoria la diferencia en el tórax por tomografía, por bioimpedancia, por estudio de gases. Entonces, las ventajas del prono no tienen ninguna duda. Debemos de promover el prono dentro y fuera de las unidades de cuidados intensivos. Adelante. Definitivamente, el estudio PROSEBA, que ya tiene algunos años, los que se dediquen a la interna y a las urgencias, debemos de entender que el pronar a los pacientes modifica como una estrategia de ventilación el intercambio de los gases y que modifica la mortalidad de los pacientes. Yo sé que ahorita estamos platicando y dicen, oiga, doctor, pero ¿y por qué no se pronaban tanto? ¿Por qué si sabemos que sirve desde el 2015? ¿Por qué no había tantos pronados? ¿Por qué había tanto miedo? Pues es algo que le agradecemos al COVID porque pues era tanto el miedo al COVID que mejor los pronamos. Pero era una estrategia que debimos de haber utilizado mucho tiempo antes. Bueno, entonces, pues ¿qué debemos de hacer? Uno, pues debemos de tener maniobras o estrategia de protección pulmonar. Volúmenes corrientes bajos, con bajas presiones, con reducción del estrés y con esto que le llamamos presión de movimiento, driving pressure, que es la presión que existe entre la presión plató y la presión de la PIP. Y hemos entendido que jugar con este parámetro nos ayuda a disminuir el daño producido por ventilación a nivel del alveolo. ¿Sí? Bueno. Entonces, muy importante, el paciente no debe de pujar. El paciente debe de estar sincrónico. Y si ustedes me dicen, punto para que se quede en esta sesión, sincronía. Segundo punto para que se quede en esta sesión, vigilancia de las presiones. Muy bien, adelante. También entendimos, esto es lo que es driving pressure. Driving pressure es esa presión que existe entre la presión plató y la presión, la PIP. Y esto, cuando tenemos un control de esa presión, tenemos menor daño alveolar, menor estancia en UCI, menor mortalidad. Adelante. Esta recomendación fue una de tantas recomendaciones que salió cuando empezamos con COVID-19. O sea, nos dijeron, ahí viene el lobo, y todos gritamos, todos corrimos, todos nos asustamos, todos sacaron sus tablitas, grupos nacionales, grupos internacionales. Todavía no llegaba el COVID y ya teníamos las estrategias de tratamiento. Cosa que está bien, así debe de ser. Y entonces las primeras así fueron, ¿no? Dijimos, prono a todos.
Y por ejemplo, en mi unidad dijeron, oigan, pero pues aquí pronamos uno cada 3 meses. ¿Cómo que prono a todos? Pues ¿quién va a venir a pronarlo? ¿No? Ok. Entonces, dijimos, controlemos volumen, controlemos presión, controlemos relación inspiración-expiración y controlemos FiO2. Teóricamente todo iba bien. Todo estaba bien. ¿Ok? Dijimos, ya estamos preparados. Ahí viene el COVID. Ahí viene. Ahorita los volteamos a todos y los controlamos y se acabó. ¿No? El SIDA tiene una mortalidad del 30%. Los de COVID no se nos mueren. ¿Va? Ok, adelante. Pero resulta que no fue así. Al poco tiempo después, nos dimos cuenta que desde el momento de la intubación empezaba el primer calvario. Porque los pacientes hacían hipoxemia súbita severa y ahí se nos estaban muriendo. Nos dimos cuenta que aunque los pronábamos, los pacientes seguían con un Kirby malísimo. Y no subía, y no subía, y no subía. Y también nos dimos cuenta que a pesar de que los ventilamos 16 horas, como el estudio Proceva dice, no cambió. Y entonces pues empezamos a alzar todos la mano. Que no sean 16 horas, que sean 24. No, porque luego se les daña la cara. Que sean más horas. No. Entonces nos dimos cuenta que para lo que estábamos preparados, no estábamos preparados, ¿no? Y bueno, definitivamente empezamos. ¿Qué si antimicrobianos? ¿Qué si antivirales? ¿Qué si antimonoclonales? Sí, monoclonales, en fin. Adelante. En agosto del año pasado, la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos levantó la mano y dijo, ya llevamos 6 meses de conocimiento de la enfermedad. A 6 meses, ¿qué podemos decir? Entre muchas recomendaciones. Podemos decir, ¿hay indicación de la intubación? Sí, háganlo. El aguantar a un paciente a que se le acabe el diafragma, se le acaben los músculos intercostales, se le acabe el ATP, que tan gordo nos caía a todos en la facultad, y se le acabe el esfuerzo ventilatorio, es tan malo como el daño alveolar del COVID. Por lo tanto, el llevar al límite al paciente que requiere intubación es la peor estrategia de tratamiento. Y esto es muy importante, porque los primeros que tenemos que entenderlo somos nosotros. Si no lo entendemos, entonces estamos haciendo el primer mal paso del COVID. El paciente que tiene indicación de intubación, hay que hacer todo lo posible por intubarlo. Segundo, ¿tolera oxígeno suplementario? Sí. ¿Ya falló al oxígeno suplementario convencional? Alto flujo. Habrá que recordar que alto flujo, a un flujo mayor de 40 litros, produce una presión positiva en la vía aérea, que es uno de los efectos que se requiere, además de la FiO2. Entonces, en el momento de que el paciente no tolera el oxígeno suplementario convencional, si tenemos esa opción, alto flujo. Les quiero decir que gracias al COVID, mi hospital ya tiene alto flujo. En eso nos fue bien. Fue un beneficio del COVID. No hubo que hacer trámites tantos. Pero si el paciente después del alto flujo requiere intubación, hay que intubarlo. Hay que intubarlo. Pero podemos intentar un ensayo de ventilación no invasiva. Doctor, ¿qué modalidad? ¿Qué creen? No hay ninguna en especial. La que ustedes conozcan y sepan bien. La que en su servicio conozcan bien. Porque el CPAP, el BiPAP o cualquier otra modalidad de ventilación invasiva, ninguna es mejor que otra. Y entonces hay que hacer un ensayo de ventilación invasiva, pero ¿qué creen? El ensayo de ventilación invasiva no debe de ser mayor de 12 a 16 horas. Si el paciente en esas horas no cambió y no mejoró, la indicación de intubación sigue. Adelante. Y también, en ese momento, en agosto, surgieron todas las recomendaciones a nivel
pues de la sociedad americana, que era muy similar a la sociedad europea, de control del PIB alto, ¿verdad? Bloqueo neuromuscular, ventilación prono, ¿verdad? Y definitivamente que no usar manobras de reclutamiento que utilizamos hace algunos años, que ya sabíamos que en CIRA ya no los íbamos a usar y que ahorita ya no se deben de usar. Pero la otra cosa que nos ayudó COVID a entender es que hay que hacer bloqueo neuromuscular, sin miedo. Claro, bien monitoreado, eso sí. Y definitivamente controlar la ventilación. Y bueno, pues todo lo que son las terapias extras que ya sabemos. A finales del año, New England, lo que todos esperábamos, saca su artículo mayor, COVID severo, y básicamente es un resumen del año, de todo el año lo que pasó. Tengan este artículo, es muy bonito, muy bonito. Si no se van a dedicar al área médica, ténganlo, de todo modo está bonito. ¿Qué nos dijo? 1, manejemos la ventilación, hombre o mujer, peso corporal ideal. 2, evitemos volúmenes mayores a 6 mililitros de ser posible. Tercero, hay que poner al menos un nivel de PIB de 10. No exageremos con tanto PIB, menos en áreas donde no hay cuidados intensivos. Y muy importante, monitoreo. Monitoreo que no se descontrolen las presiones, ¿no? Vigilancia de las presiones. Y curiosamente, en la mayoría de los lugares se manejó ventilación por volumen, ¿no? Que es muy sencilla, que es tan sencilla como la otra, ¿no? Adelante. Parecía que de alguna manera teníamos las cosas de la mano, ¿no? Empezamos a ver las unidades pacientes así. En mi unidad, de no tener ni uno, llegamos a tener 5 así. Les soy sincero, a mí como intensivista me gustaba ver que la gran mayoría de los pacientes estaban teniendo ventilación mecánica fuera de las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué fue escandaloso? Porque no sé si se acordarán, probablemente no se acuerden porque ustedes estaban estudiando, son muy estudiosos. Ustedes no leen política. Pero en ese entonces, teóricamente no nos faltaba ningún ventilador y siempre había camas disponibles en cuidados intensivos. Porque eso cacareaban todas las mañanas. Hay ventiladores y hay camas. Todo tenemos. Nada nos falta. Y bolas que sale esto, dice, no, no tenemos. Y sí nos falta. Segundo, que la ventilación fuera de los cuidados intensivos, solo sobrevivían una tercera parte, o no, menos de una tercera parte de los que recibían ventilación mecánica fuera de los cuidados intensivos. O sea, hace que teníamos lo que teníamos y se estaban muriendo. ¿Por qué esto es escandaloso? Porque resulta que en las mortalidades en otros países rondaba el 30 al 40%. Y nuestra mortalidad estaba pavorosamente alta. Y además, que sí había una diferencia de los pacientes que estaban en las unidades de cuidados intensivos. De 5,000, 3,500 no sobrevivían, 1,500 sobrevivían, pero acá de 5,000 sobrevivían 1,500, o sea, todavía menos. Una mortalidad pavorosa. Y que además, la gran mayoría de los pacientes, como era de esperarse, eran de edades altas, pero también teníamos edades de 35 a 50 años. Fue el primer foco rojo. Aguas, no son viejitos, ¿eh? Se están muriendo los jóvenes. Les digo que si esto estuviera de ahorita de marzo, sería otra cosa, ¿eh? Y sería más pavorosa todavía. Bueno,
Este año, dijeron, a ver, ya pasó un año en todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿En dónde vamos? ¿Qué hay de la ventilación? Se hizo este grande estudio. Fue un estudio muy interesante. Es el grupo de Italia, los que tuvieron aquel brote en Lombardía y bla, bla, bla. El grupo de Italia que dice, a ver, ¿qué hay publicado? ¿Qué hay de peso? Y entonces agarraron todo lo que son las bases de datos internacionales y encontraron 26 ensayos clínicos controlados o estudios de corte bien hecho y analizaron más o menos 18,000 pacientes con ventilación mecánica. Todo lo demás eran descripción de casos, reporte de casos y bueno, no entró análisis. En lo que más le pone atención el médico fue en el PIP. Fue el parámetro que más se controló. El segundo parámetro que más se controló fue la FiO2, el volumen tidal o el volumen corriente y la FiO2. Menos la frecuencia respiratoria, el driving pressure y la distensibilidad, la compliance. Como podemos ver, estos parámetros son los parámetros que a nivel mundial son los principales parámetros que se modificaron. ¿Y qué creen? Son los parámetros que ustedes tienen a la mano. Ustedes en sus ventiladores pueden modificar el PIP, el volumen corriente, la FiO2, la presión plató, la frecuencia respiratoria. Pueden modificar la driving pressure, la presión de movimiento. Y es algo que tienen a la mano. Por lo tanto, cualquier estrategia que utilicen, lo pueden hacer aquí, en el Hospital 89, y se puede hacer en cualquier hospital que tenga un ventilador. No se requiere un superintensivista especializado en ventilación mecánica en COVID. Se requiere un grupo que lo único que haga es una estrategia bien hecha en cada unidad. Adelante. Y también entendimos lo siguiente, que en la media de todos esos estudios, los parámetros que más se modificaron, la mediana de intervención, podríamos decir, fue la presión plató, el volumen corriente, la PIP y la distensibilidad, la compliance. Son parámetros que tenemos a la mano. No necesitamos nada más, no necesitamos presión esofágica, no necesitamos alguna otra presión rara que tienen los intensivistas, no. Nada más manejar estos parámetros. COVID-19 nos enseñó que los parámetros que tenemos a la mano son suficientes siempre y cuando los manejemos y los modifiquemos de acuerdo a la evolución del paciente. Ya tenemos ciencia después de un año y medio de COVID. Ya no nos dé miedo. Debemos de tener la tranquilidad de que el miedo ya no está. Ahora hay conocimiento científico detrás de un año de COVID. Adelante. Y hay que recordar algo muy importante. El paciente con COVID es un paciente que requiere ventilación y que requiere todos los pasos de la ventilación mecánica. Y el retiro también está incluido. Hay que progresar a los pacientes. Ese miedo de progresar a los pacientes ya no debe de existir en el COVID. El paciente que en el momento que mejora hay que progresarlo, progrésenlo. No hay que tenerlo estático. No hay que mantenerlo estático. Es que, doctor, progresar un paciente, y si todavía está en el día 14 y si lo estuvo y tose, el paciente se tiene que progresar. Adelante. Muy interesante. Ya sabemos que hay unas estrategias de la ventilación. Lo que les quiero mostrar aquí es que, por favor, realicen su estrategia del retiro de la ventilación. No es algo tan difícil. El paciente va mejorando, cambia de modo de soporte, lo vigilamos, vigilamos el intercambio de gases, el paciente se mantiene, siguiente paso. El paciente se mantiene, siguiente paso. No hay que tenerle miedo a los pasos del retiro de la ventilación. Adelante. Miren qué bonita. Esta acaba de salir en el Nature hace poquito. Esta es la nueva gráfica del COVID. ¿Se acuerdan que la primera era del llama, muy bonita? No, esta es la nueva. Ya está más complejo. Ya no es lo de antes.
Pero lo que entendimos también es la relación tan compleja que tiene el SARS con toda la estructura celular y la respuesta inflamatoria. ¿Y por qué es complejo? Porque precisamente cuando actuemos lo más temprano posible en esa complejidad, los resultados sobre el COVID son mejores. Y entonces los tratamientos se empezaron a dirigir para modificar la unión de la espiga en la membrana celular. Ya no actuábamos en la actividad inflamatoria que produjo el COVID. Nos fuimos atrás. Nos fuimos antes de que el COVID se meta a la célula. Antes de que el COVID empiece la cascada de reproducción viral y la cascada inflamatoria. ¿Y esto a qué va a colación? Esto va a colación. Entendimos a golpes, porque fue a golpes, que frenar la cascada inflamatoria modifica el COVID. Utilizamos esteroides y este fue el primer artículo de la dexametasona en la mortalidad del COVID. COVID, frenamos inflamación, frenamos mortalidad. Pero no era actuar después de la inflamación, adelante, sino era actuar previo o durante la inflamación. Y entonces entendimos que hay vías farmacológicas para tratar de frenar la respuesta inflamatoria al momento que se inicia a nivel de interleucina 1, interleucina 6, el tocilizumab, tan debatido el año pasado, que ahorita ya tiene su lugar, todavía los medicamentos antinecrosis tumoral, antillanos quinasa, pero también el año pasado salió miren, no sé si ustedes se acordarán que, bueno, ustedes no ven política, pero el presidente Donald Trump, cuando se enfermó, le dieron Regeneron, un anticuerpo monoclonal, que él dice que no le dieron, ¿eh? Como todo buen presidente, dice que, bueno, pero le dieron Regeneron, que es un antiespiga. El antiespiga lo que hace es que se mete o llega a la espiga, se le pega el monoclonal y nuestra respuesta inflamatoria frena y empieza a destruir el virus. Pero también tenemos bloqueo celular de la espiga. Entonces, acuérdense que el virus entra al organismo y se empieza a multiplicar. Pero para multiplicarse requiere entrar a la célula. Si frenamos la entrada a la célula, entonces la multiplicación se frena. Y por lo tanto, la respuesta inflamatoria se modifica. Adelante. Hay muchas actividades que podemos hacer en la red. Sus profesores no alcanzan a darles todo lo que sale de COVID. Utilicen los recursos que están libres en el Internet. Úsenlos. Este es uno de ellos, es el del CDC, adelante. Está el del CDC, el de la Organización Mundial de la Salud, adelante. Hay cursos de ventilación mecánica que son gratuitos en el Internet, métanse, porque la verdad es que sus profesores no alcanzan. Al día de hoy están saliendo artículos de COVID, les puedo asegurar, más de 1000 por semana, no los podrían leer. En un principio todos creímos que los íbamos a poder leer. Y la verdad no. Mi biblioteca se quedó como en 800 artículos y no he leído ni el 3%. Entonces, seguro que las bibliotecas de más gente están igual. Entonces necesitamos utilizar recursos que nos faciliten esto. Adelante. Este también es de ventilación mecánica. Bueno, adelante. Entonces, COVID es una enfermedad totalmente heterogénea. Tenemos que identificarlo temprano. No nos vayamos hasta que ya está con la hipoxia severa. Ya fallamos. Tenemos que ir antes. No hay que titubear y siempre utilizar estrategias que son altamente efectivas. Controlar el volumen, controlar la presión, relajante muscular, ventilación prono y no hacerlo tarde. Adelante. Adelante. Miren, les quiero comentar, yo trabajo en un centro de investigación y en este centro de investigación estamos atendiendo ahorita un protocolo de pacientes con COVID ambulatorios. Estamos utilizando un combo de anticuerpos monoclonales que es precisamente igual que Regeneron
para frenar la enfermedad en la primera semana. Es un protocolo que apenas va en camino y bueno, pues en México somos 6 centros nada más, es un protocolo a nivel internacional. Los quiero invitar que si ustedes tienen algún paciente que inicia con síntomas y que tenga factores de riesgo y ustedes los quieren ayudar, les pueden proporcionar mi número, me pueden decir a mí y yo con gusto, nosotros con gusto nos contactamos con ellos. La idea es frenar la replicación viral al primer momento para tratar de evitar que el paciente de alto riesgo progrese y termine en daño pulmonar severo. Este es el ensayo, este es el registro del protocolo en el Clinical Trials, ¿verdad? El estudio se llama así, TACLE, y bueno, pues el patrocinador es AstraZeneca. Es una invitación abierta a quienes tengan pacientes de alto riesgo, mayores de edad, con algún comórbido, o pacientes mayores de 65 años, inclusive sin comórbidos, son candidatos a poder recibir este tratamiento. La invitación está abierta, los agradezco mucho. Si tienen algún paciente, con mucho gusto los mantenemos informados. Yo puedo mantener informado al doctor de la evolución para que ustedes sepan que todo va muy bien. Es sin fines de lucro, al paciente no se le cobra nada, no tiene absolutamente ningún costo para él. Entonces, bueno, pues es una invitación. Estamos trabajando en eso. Sépanse que en la ciudad hay muchos centros que están trabajando con COVID. Están trabajando con COVID en diferentes etapas, para que, pues bueno, a quien le guste esto puede informarse y meterse en esto si así le gusta. Pues es todo, muchísimas gracias.